Buenas tardes. Pues mire, la situación está realmente que nos dan ganas de hablar de la corrupción, porque es lo que está ahora mismo toda la porquería encima de la mesa. Pero ¿qué quieren que les diga? Después de escuchar a Rubalcaba y a Rajoy, y a Rubalcaba hoy, después de estar mes y medio cerrado el Congreso, decir, oye, pues lo mismo para ti, pues como que no. Entonces vamos a ser positivos y tenemos muchísimos datos, unos mejores y otros peores, pero sobre todo tenemos en el horizonte esa ley de emprendedores de las que vamos sabiendo algo, no muchas cosas, pero bueno, que son cosas que están en la línea de lo que se espera ya de este gobierno, que es que dé algún paso en favor del empleo juvenil, de los autónomos y de las pequeñas empresas. Miren, hoy están pues todos los autónomos y todas las pymes que echan las muelas porque hay que presentar el IVA. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que más de 200 millones se van a ingresar sin haber cobrado la factura al que corresponde ese IVA. Y esto ya no puede seguir así, porque hace ya 2 años que por unanimidad el Congreso aprobó modificar eso. Y aquí seguimos. Vamos a hablar entonces de esa propuesta de Báñez, que va suponemos incluida en esa ley que se nos ha propuesto y que de los que nos ha hablado hoy también Rajoy, que presentará en el debate sobre el Estado de la Nación a mediados de febrero, que incluye esa medida para que el pago de los autónomos pues sea de 50 euros los 6 primeros meses, después se reduzca, en fin. Medidas que van en esa línea de ya espolear un poquito la economía, que ya hemos hecho muchos esfuerzos. Ahí están esas cifras de ingresos de las que se pone medalla Montoro, siempre diciendo que ha sido gracias a todos, pero que se han cumplido gracias a que pagamos más IVA, las empresas pagan más, pagamos más IRPF, en fin. Bueno, de todo eso vamos a hablar y lo vamos a hacer con Carlos Cuesta. Muy buenas. Muy buenas. Y con Emilio J. Muy buenas, Carmen. Muy buenas. Bueno, vamos primero a escuchar lo que ha pasado entre Rajoy y Rubalcaba, pero no precisamente la parte de la corrupción, que ya les digo que mejor vamos a pasar un estúpido velo. Le hemos dado 40.000 millones de euros a la banca. Usted dijo que 40.000 millones era una cantidad asumible por nuestra deuda. Yo le pido que cree un fondo de 20.000 millones, la mitad, exactamente la mitad, para atender a las necesidades de crédito de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, de los autónomos. ¿Qué vamos a hacer? Seguir trabajando para que los emprendedores tengan un entorno económico favorable y crédito. Pretendemos poner en marcha y presentarlo aquí en la Cámara en pocas fechas un paquete para estimular la economía, así como una estrategia de emprendimiento y empleo joven con el objetivo de reducir el desempleo juvenil. Y en tercer lugar, vamos a hacer lo posible para seguir ayudando a las personas que están en situaciones más difíciles, es decir, ser equitativo a la hora de repartir los esfuerzos de esta crisis. Bueno, pues si hacemos caso a lo que ha dicho el presidente del Gobierno, parece que ahora sí, ¿no? Una vez estabilizadas las constantes vitales, muy de por arriba, nada de que nos llegue a la piel, pero en fin, todo cosas muy de las alturas de la economía, pues ahora parece que le toca ya un poco a la economía real. ¿Creéis que, no sabemos muy bien todavía, pero en fin, ese esbozo de medidas puede efectivamente hacerle la vida más fácil a los autónomos, a las pymes y a los que se lancen a montar algún negocio? Yo aquí veo un problema serio, es que lo que están anunciando, dicen, una tarifa plana durante 6 meses para emprendedores con un pago de la cotización social de 50 euros. Y dices, vale, está bien, pero claro, si pones eso en comparación con lo que ha pasado en el otro lado, que son todas las subidas de impuestos, dices, oiga, estos tarifa plana de 50 euros, usted me la cuantificará, a ver, porque todavía no tenemos una cuantificación, pero ¿cuánto pueden ser? ¿200 millones de euros? ¿300 millones de euros? ¿Cuánto han subido en impuestos? Lo acaba de decir el señor Montoro, 11.200 millones de euros de subida en el año 2012. Hombre, pues va a resultar que la piedra es un poco más gorda la que está en este lado que lo que usted me está dando ahora de oxígeno, ¿no? Ese es el pequeño problema. Si le buscamos algo de financiación y si le buscamos algo de rebajar las cotizaciones, si le arreglamos lo de las facturas que no han cobrado, claro, que no paguen el IVA, en fin, si fuera, eso es el paquete. Si fuera exacto. Ese paquete, estaríamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión fundamental, porque hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros nos comparamos un poco con las 2 crisis anteriores, en las 2 crisis anteriores, para salir de ellas, teníamos, entre otras cosas, un concurso muy importante por parte de la Unión Europea, ¿no? Proporcionándonos en su momento
fondos para llevar a cabo las reconversiones industriales, prejubilaciones, etcétera, y después también, pues tanto en la entrada en la Unión Europea como en el euro, pues porque ese cambio de saneamiento de la economía española, etcétera, etcétera, que atrajo muchísima inversión exterior, pero ahora ese, digamos, driver ya no lo tenemos, ¿no? Lo tenemos que hacer todos nosotros, y para hacerlo todos nosotros, efectivamente necesitamos emprendedores, necesitamos empresas, pero para que esto funcione, o se alivia la carga fiscal, la presión fiscal que sufren las empresas y los autónomos, o va a ser difícil, ¿no? Va a ser bastante difícil, porque claro, un autónomo, 6 meses, 50 euros de cotizaciones a la Seguridad Social. Pasados los 6 meses, cotización mínima, 256 euros, más la mutualidad. Si además está dada de alta en el registro de IVA, son las liquidaciones de IVA, pero después las devoluciones de IVA, por todo, se retrasan sistemáticamente, ¿no? Cosa que no sucede con el IRPF. En el IRPF, en general, el gobierno es bastante puntual, pero probablemente porque tiene un impacto más electoral. Entonces, todas esas medidas son las que realmente hay que arreglar. ¿Veis también en esa medida de los 50 euros, no solo los jóvenes nuevos emprendedores, sino también para que aflore algo de la economía sumergida, puesto que, a ver, mucha gente, por ejemplo, en nuestro sector, si para escribir un artículo a la semana te tienes que dar de alta en autónomos y tienes que pagar casi 300 euros, pues como no somos Amy Martin, apaga y vámonos, porque se te va lo comido. ¿Qué digo? Te cuesta dinero. Uy, digo, te lo comido por lo servido. Ojalá. Te cuesta dinero, con lo cual desincentivas que la gente, en fin, lo cobre, acabe cobrando en negro, o si le cobras 50 euros y ganas 300, pues hombre, a lo mejor lo normal es que digas, bueno, pues los voy a pagar. Yo creo que a eso va. El problema es lo que estaba diciendo Emilio, que claro, pasados los 6 meses pasas al pago normal del régimen de los autónomos. Bueno, hay descuentos también, del 30%, sí, pero, no sé cuántos meses. Pero que a lo que voy yo es por ponerme positiva, que es que... Sí, no, pero si yo estoy en plan positivo, yo el día que me ponga en plan negativo... Pero esto la gente que no está viendo lo sabe perfectamente. Dice, oiga, me suben ustedes algunos tipos del IVA, incluso del 8 hasta el 21. El tramo normal del 18 al 21, después de haber soportado ya otra subida del 16 al 18. Me suben el IRPF hasta el 52%, me suben el IBI, me suben el impuesto de sociedades prácticamente 7.000 millones, me suben. Dice, y ahora usted me anuncia que me da un caramelo de cotización, pues hombre, se lo voy a coger. Bueno, remedio? Pues ahora les voy a ver si les pillo aquí a los doctos. Entonces, como eso es poco, y está bien, pero no es suficiente, ¿qué pondríais vosotros encima de la mesa? ¿Los 20.000 millones que dice Rubalcaba? No, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Otro plan y otro no sé qué? Él habla de un fondo público, es decir, de manoseo político. Otro plan. Lo de Rubalcaba es pura demagogia, porque primero no son bancos, sino cajas de ahorros gestionadas por políticos, sindicatos. Bueno, ya cada vez menos cajas, pero bueno. Pero bueno, es a quien ha habido que ayudar. Pero no es una cuestión, yo creo, de eso. Yo creo que sería mucho más sencillo el que sigan insistiendo en el recorte de gasto público y en la bajada de impuestos, pero tiene mucho más impacto para el autónomo, por ejemplo, que rebajen el IRPF, porque cada vez que hay que hacer el ingreso trimestral de los pagos a cuenta, el golpe es importante. El golpe es muy importante para el autónomo y para la pyme, y eso tiene muchísimo más efecto. Entonces yo lo que creo que tienen que seguir es con la estrategia, insistiendo en el recorte en el gasto público en todas las administraciones. Y yo creo que el Estado hasta ahora lo ha hecho bien, lo que tiene que hacer es un ejercicio... Bueno, lo ha hecho fenomenal por el lado de los ingresos, Pero tiene que hacer un ejercicio más fuerte. Ha conseguido cuadrar... Para ellos. Bueno, claro. Ha conseguido cuadrar los ingresos. Y ahora... la otra pata, pero los gastos, tú lo has para dicho que antes. Sobre, vamos, digo yo, que sobre para hacer algo. Carmen, tú has mencionado las dos. Lo del IVA es importantísimo. Lo de no tener que estar anticipando el IVA sobre facturas que no has podido cobrar porque tienes amorosos, eso es una sangría insoportable. Pero dos, que es la clave. Pagar a tiempo. No, también, bueno, eso, efectivamente, que hay 12.000 millones de euros en facturas que todavía no están pagadas. Y ya se ha descafeinado el plan que había anunciado el propio Montoro de pago a los proveedores. Ya lo ha descafeinado. Ya ha dicho, no, casi que esta vez ya no anticipamos el dinero. Ustedes me lo van descontando el pago de impuestos. Hombre, pues largo me lo fiáis, porque como no tenga beneficios, no pago impuesto de sociedades. Y si no pago impuesto de sociedades, ¿cuándo recupero el dinero que usted me debe? Sosalao. Bueno, pero lo que tú has dicho de la financiación es la clave. Vamos a ver, yo no quiero que manosee el señor Rubalcaba con un fondo público lleno de políticos haciendo así con todo el dinero 20.000 millones de euros. No, si lo ha dicho Emilio perfectamente. Ustedes dejen de gastar.
reduzcan el gasto público. Y como reducen el gasto público, España, las autonomías, los ayuntamientos, etcétera, no sé qué, tienen que salir menos al mercado para recabar financiación para sus vencimientos de deuda. Y como no acuden a saquear el mercado de crédito, queda crédito disponible para las empresas. Déjense de fondos públicos, de manoseos, no, dejen que la empresa pueda acudir a un banco y pida un crédito normal. Que una gran empresa pueda emitir sus propios títulos de deuda y los coloque normal, porque ustedes no lo han saqueado. Si es muy sencillo. Claro, lo que pasa es que los bancos, que ya están, por cierto, empezando a pagar sus deudas con el Banco Central Europeo, claro, entre ese dinero que se les va para pagar al Banco Central Europeo, el que tienen ahí provisionado con todos los pisos, las promociones y tal. Claro, a ver cómo se les puede decir, oiga, que tienen que seguir soltando dinero, pero para la economía. Déjense ya, claro, de comprar deuda pública, por ejemplo. Oye, pues claro, si emites menos deuda pública, pues menos tendrán que comprar los bancos. 230.000 millones de euros entre Estado y autonomías este año sale para cubrir los vencimientos. Es que si ese dinero, en vez de ir a lo público, fuese a lo privado, pues se restablecía el empleo rapidísimamente. Es que además hay que tener en cuenta una cosa, es decir, este país, primero, necesita grandes empresas o más grandes empresas, pero sobre todo necesita que la gente que tenga una idea empresarial para ser autónomo o para tener una pequeña y mediana empresa o con su familia o tal, ¿no?, encuentre los medios de financiación para ello, porque hay mucha gente moviéndose, intentando cosas, etcétera, que no salen porque faltan los recursos financieros, ¿no? O sea, y estamos hablando no de grandes cantidades, que a lo mejor son personas que si cuentan con un crédito de 20, 30.000 euros, pueden sacar adelante un negocio y son puestos de trabajo y son impuestos que se pagan y es gente que no está en el paro, etcétera. Pero claro, necesita que existan esas condiciones, que es lo que tiene que hacer el sistema financiero en una economía. Pero claro, aquí estamos en estos momentos en que o lo público abre espacio a lo privado o no salimos de la crisis. Bueno, hoy, como les decía, era la primera sesión de control al Gobierno después de esas largas vacaciones que se toman los señores diputados. Y, por supuesto, pues como no, también las Sorayas han tenido sus momentos. En esta ocasión, pues han hablado de la amnistía fiscal. Este Gobierno ha hecho una regularización fiscal extraordinaria para responder a una situación de las cuentas públicas extraordinaria e insostenible, para ampliar las bases imponibles y para aumentar la recaudación. Han ido modificando el decreto ley de amnistía fiscal para dar satisfacción a las exigencias de los defraudadores. Les han hecho un traje a medida los defraudadores. Por eso, más de los 30.000 que se han acogido lo han hecho el 93% en el último mes. Esta regularización fiscal proviene de otra regularización mucho mayor que ha tenido que hacer el Gobierno. La regularización de 3 puntos de déficit, 30.000 millones de euros, que el Gobierno anterior ocultó y que este Gobierno ha tenido que aflorar. Bueno, la verdad es que tener que escuchar de una socialista por echarse las manos a la cabeza por una amnistía, habría muchas razones, pero precisamente ellos que hicieron 3, pues como que no está muy claro. Aquí lo que pasa es que es verdad que con la nariz tapada hemos tenido que tragar esta regularización fiscal y, oiga, pues ha aflorado 40.000 millones, que en gran parte no habrían aflorado nunca, pero no por nada, sino porque estaban prescritos, o sea, que no hubieran tenido ninguna necesidad. Pero bueno, ahí está el debate, como siempre. Por cierto, Montoro, al que vamos a escuchar ahora en un minuto, ya cada vez está más claro que va a modificar la ley tributaria para poder hacer público la lista de los mayores defraudadores. Se supone que ya con sentencia firme y todas estas cosas, porque si no sería un poco, ¿no? En fin, poner a la gente en el disparadero. Es que además, claro, si tú recuerdas, ha habido algún caso famoso que sacaron de la revista Época en su momento, dirigida por Jaime Cadmani, temas de grandes defraudadores, y a partir de ahí no había deuda con Hacienda ni problemas ni nada por el estilo, precisamente por haberse hecho público. O sea que ahí Montoro tiene que afinar mucho para que esto no vuelva a suceder. De todas formas, claro, aquí estamos hablando de que una parte es lo que se paga y otra parte es, lo que se ingresa y otra parte es lo que se gasta. Yo estaría encantado de que apareciese también la lista de los grandes derrochadores, porque a lo mejor nos podrían explicar todos estos señores políticos cómo nos van a dar ellos cuenta de toda la gente que en estos momentos ni tan siquiera los vemos entrar en tribunales, se hacen pactos con ellos, etcétera, etcétera, y que son la auténtica sangría del Estado. O sea, a mí estas historias de, oiga, ustedes pagan, vale, pero además de eso, como yo le pille a usted, no solamente le hago pagar si es un ciudadano normal, porque en caso de que sea un partido buscaremos un mecanismo para condonarle la deuda a través de no sé qué entidad y tal. No solamente le hago pagar, sino que encima le voy a hacer una campaña de desprestigio público. Cuidado, cuidado porque estamos ampliando penas. Y yo esto de tocarlo a través de la ley tributaria, hay una cosa que se llama Código Penal, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Montoro, que como les digo, no es que haya dicho hoy en el Congreso que va a hacer eso, pero se viene barruntando que lo va a hacer.
ha hablado también de la amnistía fiscal y además se ha puesto, bueno, miren. La regularización ha servido para aflorar bases imponibles que estaban prescritas, señoría, que estaban prescritas, ¿lo entiende? Que no se podían perseguir por estar prescritas. 40.000 millones de euros, señoría, 4% del Producto Interior Bruto. En segundo lugar, la regularización no amnistía a nadie, no evita el delito de nadie, no es opaca y los inspectores pueden acceder a su procedimiento, señoría. Bueno, ha dicho muy claramente, ya lo dijo también el otro día, por si había alguna duda y alguien tenía dudas, hombre, que esta regularización, pues no lo ha dicho, pero ya eso digo yo, que no se ha hecho para que el señor Bárcenas, o por lo menos eso pensamos, hay 29.000 personas que se han apuntado, pues hombre, hacer esto para una persona no parece que, además no está en la lista como persona física, ya veremos después lo que pasa. Pero lo que está claro es que han aflorado esos 40.000 millones, otra cosa es que vengan a España todos esos millones y oye, pues si no había otra fórmula, a mí tampoco me parece... Sí, a mí esto es de lo que menos... A ver, a mí no me gusta, obviamente, que la gente que no está pagando impuestos luego encuentre una puerta trasera para volver pagando un 8, un 10%, etcétera, dependiendo del caso que fuese, ¿no? A mí no me gusta. Ahora, a ver, yo, como mal menor, oye, si con eso de veras se consigue traer renta, pues chico, bendito sea, ¿no? A mí no es de las cosas... Y luego a mí lo que me hace gracia es la crítica por parte del Partido Socialista, aparte de las que has citado tú. En el año 2010, a través de la agencia tributaria, enviaron un mail diciéndole a los inspectores jefe que sobre las cuentas en Suiza que fuesen benévolos, que ni les aplicasen el criterio de delito ni que además les impusiesen la sanción más alta. Y lo hicieron enviando un mail, o sea, con un cutrerío de muchísimo cuidado en una cosa que ni tenía tramitación legislativa ni nada de nada. Pues hoy era la pregunta estrella de la señora Soraya Rodríguez. Ya, lo que pasa es que la señora Soraya Rodríguez, aparte de que olvida la historia, yo creo que hay que tener en cuenta que estamos en una situación de emergencia. Honestamente, de emergencia fiscal, que necesitamos ingresos para ahora e ingresos para el futuro, porque el haber aflorado, como dice Cristóbal Montoro, estos 40.000 millones de base imponible que ya había prescrito el posible delito fiscal, ese es un dinero que a partir de ahora, se haga lo que se haga con él, siempre va a tributar porque ya está localizado, ¿no? Entonces son ingresos de hoy, pero de hoy y de mañana también, ¿no? En los dos ámbitos. Entonces yo creo que eso es importante, que efectivamente no nos gusta, de acuerdo, pero es que estamos en una situación de emergencia fiscal provocada precisamente por quienes están criticando en estos momentos este tipo de medidas. Pues entonces, para que la gente que paga sus impuestos regularmente no se enfade, lógicamente, con estas cosas, pues lo mejor es que hagan ustedes, políticos, todo lo posible para que sobre dinero y nos bajen inmediatamente los impuestos a los que pagamos religiosamente. De eso vamos a hablar en la segunda parte, de todo lo que tendrían que hacer para recortar los gastos y no hacen, pero antes les voy a contar lo que la Caixa nos propone esta semana, que es elegir el mejor seguro que se adapte a usted y a los suyos. Asegura a los tuyos por solo 10,50 euros al mes por asegurado. La Caixa pone a su disposición hasta 70 clínicas dentales Adeslas con la última tecnología y teleradiografía, en las que pues podrán hacerle desde una pequeña limpieza bucal hasta radiografías y ortodoncias. Ya sabe que para más información puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues hoy el Congreso ha dado bastante de sí, seguramente porque como hacía tanto tiempo que no les veíamos, pues todo nos ha parecido medianamente interesante. Yo quiero que escuchen, antes de irnos al Congreso a escuchar a De Guindos, lo que estos días nos decía la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sobre esa alfombra roja que hay que ponerle a los emprendedores, que son los que nos tienen que sacar de esta crisis y lo que puede ayudar a tanto joven parado, nada menos que el 53% de nuestros jóvenes, bueno, pues para salir adelante y para poder tener un horizonte mínimamente positivo. Escuchen a Báñez. La prioridad del Gobierno es el empleo. Y evidentemente el empleo lo crean las empresas, los emprendedores. Y lo que queremos poner es una alfombra roja a todo aquel que quiera emprender, y a los emprendedores jóvenes lo que le vamos a
posibilitar es que exista una tarifa plana de 50 euros para que durante 6 meses pongan en marcha iniciativas de emprendimiento y de creación de riqueza en nuestro país, que es la gran prioridad de este Gobierno. Bueno, y hoy de Guindos en el Congreso me ha hecho una de economía, trabajo, reforma laboral, pero lo ha explicado bastante bien, creo yo, así que quiero que le escuchen. Si la economía española hubiera contado con esta reforma laboral en el año 2011, en vez de los 450.000 empleos destruidos en el sector privado, se hubieran perdido la mitad, es decir, 225.000. En cualquier caso, los datos de desempleo son inaceptables, ahí estoy completamente de acuerdo con usted, y este Gobierno va a seguir trabajando para darle la vuelta a unos datos económicos negativos, continuando con nuestra senda reformista, la única que nos llevará al crecimiento y la generación de empleo. Muchas gracias. Bueno, de momento hoy nos ha dicho el INE que la economía española el año pasado se contrajo prácticamente un 1,4, una décima menos de lo que había previsto el Gobierno, pero que el cuarto trimestre ha sido desastroso. Entonces, gracias al comercio exterior se ha podido amortiguar un poquito más lo que podía haber sido una caída muchísimo mayor. Con las medidas que ya se han tomado y con estas que se nos anuncian, ¿es suficiente para que, como dice también de Guindos, la economía española en el segundo semestre empiece a, yo que sé qué se puede decir ya, lo de la luz al final del túnel, para bordear los brotes verdes, que no lo queremos ni mencionar porque nos da yuyu? No. Nos da yuyu. Yo creo que no. Yo creo que no, porque la aceleración de la caída de la economía en el cuarto trimestre ha obedecido precisamente a las medidas que hay que tomar de verdad de ajuste presupuestario, como fue, por ejemplo, la supresión de la paga extra a los funcionarios, que ha incidido en el consumo, en la campaña de Navidad y demás. Entonces, como eso hay que seguir haciéndolo, pues por el lado de la demanda interna vamos a seguir con problemas. Lo que pasa es que hay que seguir haciéndolo precisamente para que pueda mejorar la situación por el lado de más empresas, más puestos de trabajo, más iniciativas empresariales y tiren para arriba. Entonces, yo creo que ahí el señor de Guindos peca un poco de optimismo por ese lado. Y peca también, yo creo que un poco de optimismo, porque cuando el Gobierno hizo sus previsiones, pues no se contó con un panorama económico en el sector exterior, sobre todo en Alemania y en cierto modo Francia, que está siendo bastante peor de lo que había previsto el Gobierno. Que no es culpa del Gobierno, pero que eso está ahí también, ¿no? Yo totalmente de acuerdo, vamos, yo creo que ni por asomo con esto basta. A ver, lo que se ha hecho básicamente, aparte de otras cosas que se han mencionado, pero las más gordas, las dos reformas más gordas, ha sido la laboral, que desde mi punto de vista, oye, podría haber ido más lejos, pero bueno, está bien, porque está facilitando que las empresas no se queden con un problema de costes dentro, están teniendo que despedir a gente, pero con el objetivo de salvar al resto de la empresa. Y eso también llegando a acuerdos para salvarla. Efectivamente, y eso se está consiguiendo. Y el parche de la reforma financiera, que era necesario tapar esa sangría, hacer transparente lo que pasaba con las cajas, dotar un plan de saneamiento y conseguir un rescate internacional, un rescate europeo para dotarlas del dinero que necesitaban y capitalizarlas. Esas dos cosas se han hecho bien, pero es que las dos son parches. O sea, eso no hace que ahora se empiece a llenar otra vez el balde de agua. Lo que hace es impedir que el agua que echemos se vaya cayendo. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos ahora? Que el resto es lo que no quiere hacer nadie, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni nadie, que es rebajar el gasto público. Y no lo quieren hacer porque es absolutamente impopular, porque va a haber que tocar a sus cuadros, va a haber que tocar a toda la capa de empleados públicos, pero de verdad, no 200 y pico mil, no, si es que España necesita un ajuste posiblemente unos 700 y pico mil personas. En realidad de 1.200.000 claro, empleados públicos. Por lo menos para que esto empiece a funcionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando ellos empiezan a despedir empleados públicos, como han llenado de impuestos a las empresas privadas no generan empleo privado con el que reabsorber a esos empleados públicos y que se colocasen en empresas privadas. Entonces se está produciendo un problema muy serio, y es que, claro, lo que aquí hace falta es una decisión, pero una decisión urgente, en la cual se avance ya hacia la reducción de ese gasto para que estas empresas, sin esa carga fiscal, puedan empezar a recolocar a la gente que salga de las administraciones públicas. Como no se haga eso, cada persona que se vaya despidiendo del sector público se va a ir quedando en ese enorme en esa bolsa que tenemos de parados. De 6 millones de parados. Bueno, Carlos antes tangencialmente ha hablado de la... que no es que vamos a ver, es que hay muchos tipos de corrupción, porque la corrupción es me lo llevo, meto la mano en la caja, me lo llevo, meto en la mano en la caja un poco para mí y otro para el partido. En fin, hay muchos tipos de corrupción, pero la que de lo que estamos hablando ahora, la que nos interesa, no es corrupción, pero es otro tipo de corrupción, que es esto de por qué no vigilamos los 50 millones que le damos a no sé qué organismo, 25 millones a la de Huelva para que hable de los tacones y no sé qué. O sea, estas cosas, ¿no? Los 3,5 millones de la Fundación Ideas para que esta tal Amy viva de maravilla, la pareja, quiero decir, porque ya Amy son dos.
Uno es Seimi y otro Martín. Es que ahí hay otra cuestión. Es que ahí hay una bolsa de dinero que se va por el sumidero. Es que son aproximadamente entre 20 y 30.000 millones de euros en todo ese tipo de cosas y en todas las administraciones públicas, que son la mitad de nuestro déficit público y que hay que ver cuántos puestos de trabajo se podían crear si nos ahorráramos ese dinero en impuestos. Y esa es la cuestión fundamental, ¿no? Es decir, yo no digo que no haya que gastar, porque decir, este país, entre otras cosas, es moderno pues porque ha tenido siempre también unos buenos servicios públicos en sanidad, en educación, tiene un buen sistema de pensiones, nadie se muere en las calles, ni nada por eso. Una cosa es ese sistema y otra cosa es que tengamos que pagarle vídeos a Amy Martin, o sea... Pero es que de ahí, eso son ese tipo de cosas que realmente se tiene que pagar con los impuestos y que la mayor parte de los españoles están encantados de hacerlo. El problema es el resto. Todos esos añadidos. Yo hace poco, esta misma semana, leí una noticia. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, que quiere contratar un chofer que es amigo suyo del partido tal lugar. Pero huele regular. Pero huele no sé qué tal. O sea, eso es lo que no podemos permitir. Entonces ahí lo que tiene que haber es, evidentemente, medidas de control de todo ese tipo de cosas. Porque aquí hay ingresos suficientes para financiar lo necesario en este país en el sector público. Pero quitemos todo lo demás. Eso es lo que realmente hay que hacer. Pero es que este de Ciudad Real no es que tenga que cambiar, no pueda contratar a ese chofer. Es que no tiene que tener ni coche ni chofer, ni que huela bien, ni que le ponga la música, ni que sea el que él quiere, el amiguete y tal. Es que, ¿por qué el de Ciudad Real tiene que tener coche y chofer y no sé qué? ¿Pero esto qué es? ¿A dónde además, claro, porque, vamos a ver, el presidente de la Diputación, vale, y dices, vamos a ver, si la Diputación va a absorber las competencias de los ayuntamientos, entonces, ¿por qué no nos cargamos los equipos de gestión de los ayuntamientos? ¿O por qué no auspiciamos fusiones entre los ayuntamientos? Pero usted no me puede decir, no, yo necesito una Diputación porque así me va a dar los servicios que yo no puedo dar. Bueno, entonces usted váyase. Claro, entonces, ¿usted qué es lo que pinta ahí? No, pero yo es que estoy para el resto de cosas. Para coordinar. Son poquitas, ¿no? Pues ya que son poquitas, usted se coordina con los 10 ayuntamientos que tiene alrededor. Para coordinar están también... las mancomunidades. No, las mancomunidades, por un lado, que además son mucho más útiles, pero están mucho más próximos al ciudadano y conocen mejor pues eso es lo que se van a cargar. Las necesidades reales. Eso es lo que yo no acabo de entender, porque es que las diputaciones no tienen razón de ser en el momento en que existen comunidades autónomas que todas tienen su representación en cada provincia, sus delegaciones y sus delegados provinciales, para coordinar toda la actuación de la Junta de Andalucía o de Castilla y León o de la que toque, de la autonomía que sea, en todos esos ámbitos. Es decir, las diputaciones con el sistema de las autonomías son en estos momentos redundantes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que también en términos políticos es un buen elemento para pastorear votos para un partido u otro en función de quién mande en la Diputación, porque ahí se manejan muchos dineros para la provincia. Sí, pero también es para los familiares, para los amigos, allegados, para las dos cosas. Del partido y no del partido, más de la familia también. Lo que no puede ocurrir aquí es que en los últimos 20-25 años la población española ha crecido un 20%, un 20 y pico por ciento, y sin embargo el número de empleados públicos se ha multiplicado por 2. Entonces, a mí, que me lo vistan como quieran, o sea, no sale tanto cargo público. Se ha mejorado tanto, o sea, los servicios siguen siendo igual de buenos que eran. No, al revés. O la mitad. Los servicios están más informatizados, más tecnologizados, por lo tanto deberían haber dado lugar a menos carguito público, y sin embargo han hipermultiplicado los carguitos públicos. Pero si yo creo que todos sabemos perfectamente lo que está pasando, y el problema que hay ahora y el traumatismo de la decisión que hay que tomar es que hay que echar a los que eran sus amigos, a los que eran sus compañeros, que resulta que cuando perdían un puesto no sé dónde los enviaban a la sociedad pública de no sé qué, o los metían en el consejo de 3 empresas para que redondeasen el sueldo. Pero lo siento muchísimo, cada uno de esos puestecitos que están, oye, hay 40.000 cargos de confianza en España, cada uno de esos significa no 1 ni 2, sino cerca de 3 o 4 parados, porque además sus sueldos son muy superiores a la media, tienen sueldos de 38.000, 40.000 euros, cuando la media, acaba de salir en los datos, de rentas declaradas son 20.000 euros. Entonces, estamos hablando de gente que luego además tiene coches, gasta tarjetas, gasta comidas. Es decir, 22.000 millones nos cuestan las diputaciones. Claro, entonces al año, 22.000 millones. Claro, dos puntos de PIB, 2 puntos de déficit que nos podíamos ahorrar sin ningún tipo de problema. La subida del IVA, por lo menos la mitad, yo qué sé, pero... La subida del IVA ronda los 10.000 millones. Pues querría decir que en vez de subir del 18 al 21, se podría bajar 3 puntos, no, 6 en dirección contraria. Hombre, a mí, al mínimo digo yo, del 15 y ya está. Puestos a dar ayudas, hagan eso. La prueba del 9. Ustedes recuerdan que nos anunciaron que estaban con una ley para reducir los números el número de concejales, el sueldo de los alcaldes, que iba a ser en función de los ciudadanos, que nadie iba a ganar más que un secretario de Estado, que son unos 70.000 euros, que ya le está bien, el sueldito, más que el presidente del gobierno, y ahora no. Ahora resulta que va a haber de 100.000. Sí. Va a haber alcaldes que pueden ganar hasta 100.000.
y otros 0. Entonces yo no entiendo nada. O sea, ¿qué ha pasado entre hace 15 días y hoy? Que ya hemos pasado de 70.000, les ha parecido poco, y hemos llegado a 100.000. Ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, y es que además, o sea, lo preocupante es que en eso están de acuerdo los partidos políticos, lo cual ya nos pone los pelos de punta, ¿no? Porque, vamos a ver... ¿Quién le dice al suyo, oye, que no vas a ganar ya 100.000, que ahora ya son 70.000? Claro, es que es ese tipo de problemas que tenemos enquistados, porque son los alcaldes, son los concejales, son los asesores. Porque lo de los asesores en este país ya es de vergüenza, porque era forma de proporcionar sueldos a un montón de gente que si no, no se los conseguirían de otra manera. Y todo eso es a costa nuestra. Es decir, Carlos antes decía, lo que nos cuestan las diputaciones son 6 puntos de IVA. Lo que nos cuestan las diputaciones también es 6 puntos que se puede bajar el impuesto sobre la renta, que hay que ver lo que aliviaría a muchas familias, que les permitiría el pago de la hipoteca, llegar a fin de mes, respirar un poco y con eso aliviar el consumo y empezar a lanzar la economía. Si es que aunque la economía no se va a lanzar por la vía del consumo, pero bueno. No, pero poco a poco, es decir, todo ayuda. No, pero claro, si es por la vía de quitar trabas a la creación de empleo. O sea, exactamente. Yo estoy convencido que en estos momentos hay un montón de empresas que bastaría con que se les aliviese 4 o 5 puntos la presión fiscal que están soportando para que dijeran, bueno, por fin, porque con eso posiblemente pueden argumentar un plan de negocio, irse a un banco que les den financiación, mantener la plantilla, empezar a trazar rutas de exportación adicionales, buscarse la vida, que lo saben hacer perfectamente los empresarios. Si no necesitamos un Rubalcaba que nos venga a decir, no, ahora yo, otros 20.000 millones que yo decido a quién se lo doy a través de línea SICO. Mire, dejen ya de manosearlo todo, de verdad. El dinero que ya sabemos nosotros cómo lo tenemos que gastar. El fondo Faisán, no sé cómo lo vamos a llamar. Y no digamos ya, por el lado de las familias, pues lo que puede ayudar la rebaja del IRPF a que se acelere la reducción de deudas o a que, siguiendo todo el proceso de desapalancamiento, de reducción de deuda de las familias, puedan ir mejorando su consumo. Porque si una bajada del IRPF puede aliviar a mucha gente, que le puede permitir seguir pagando la letra del piso renegociada con el banco y no perder su casa por un embargo, por poner un simple ejemplo. Hombre, y alguno hasta comprarse, cambiar el coche, entre el PIB y el... Vivir. Yo veo un momento muy decisivo este año, en 2013, en la política española, porque las medidas que se tenían que tomar, que no significaba hacerse el harakiri a los propios políticos, ya han sido tomadas. Claro. Y el problema es que a partir de ahora lo que tienen que hacer, y lo que sabemos todos, y lo saben ellos, que tienen que hacer, significa darse un puñetazo en su propia cara. Pues no tiene mucha pinta. Claro, y no tiene ninguna pinta, ni en un lado ni en otro. Y yo antes, sí, decías inocentemente, no, ojalá haya un pacto. Yo cada vez que veo un pacto entre los dos partidos, echo a correr. Yo no, yo lo que me he quedado muerta es cuando esta mañana, a la primera ya han dicho, bueno, y tú te recomiendo lo mismo, que mires lo que tienes dentro, hombre. Claro. Cada vez que pactan es precisamente para no hacer lo que hay que hacer. ¿Y el pacto que venga Durán y Lleida nos va a enseñar ahora cómo se ataja la corrupción? O Artur Mas. Que acaba de firmar que se quedaron con el dinero de los parados. O Oriol Puyol, o los de la Junta de Andalucía, porque como los podemos poner... No, pero o se ponen manos a la obra y realmente echan a los apestados, inhabilitan a esa gente que mete... Porque, a ver, corruptos va a haber. Pero hay que adelantarse a los acontecimientos, además, mira, y hay que vigilar. Hay que pensar en una cosa que además es muy importante y que este gobierno debe tomar nota de ella. Este año hay muchísima gente que va a perder la prestación por desempleo porque lleva 2 años cobrándola. Este año va a haber mucha gente que va a haber reducida la prestación por desempleo después de la normativa de control del gasto público que aprobó este gobierno. Este año va a haber mucha gente que va a seguir perdiendo su casa, etcétera, etcétera. Y que mientras tanto estén contemplando la sociedad, los españoles, que los políticos no toman medidas con la corrupción que hay en los partidos, en las instituciones, etcétera, puede provocar una situación bastante compleja a la hora de seguir tomando medidas de ajuste. Y eso el gobierno lo tiene que tener en cuenta, pero puede diseñar las mejores medidas, que si no tiene el respaldo de la sociedad civil, porque crea en ellos, podemos crearnos más problemas de los que se pretenden resolver. No, totalmente. Ahora, yo ahí, lo que decía Carmen, yo veo una muy complicada salida, porque no les veo para nada. Les veo una predisposición. En la senda y de hecho, te coges los presupuestos y la partida de gastos laborales de la Administración del Estado sigue creciendo en 2013. Te coges los de las comunidades autónomas y prácticamente no ha caído. Me parece que caía un 0,9 o un 1%, caía una birria comparada con la masa de gasto que tienen, que roza los 60.000 millones. Yo ahí creo que además hay un salariales. error, porque si cerráramos el fondo de liquidez de las comunidades autónomas, veríamos cómo todas se ajustaban. Claro. Pero vamos, hay que decir en honor a los que están trabajando en esa comisión, que son gente, en fin, que está pasando por allí, gente de todo tipo, para esa norma de transparencia, que ha habido que meterles con calzador la idea de que, a ver si, por favor, los partidos los podéis meter los sindicatos, porque claro, como que una ley de transparencia en la que los partidos y los sindicatos no cuentan,
pues no parecía como una ley de transparencia. Vamos a ver cómo queda, está en el trámite de comisión, de estudio, está pasando gente que no tiene nada que ver con la política, gente que puede aportar algo. Vamos a ver lo que sale de ahí. Pero como eso sea un fiasco... Claro. Que eso, tú además, Carmen, que tienes también experiencia, como yo, tú sabes que entre los grandes misterios... Yo de corrupción no tengo ninguna experiencia. No, me refiero como profesional de la información económica. Tú sabes que uno de los grandes misterios en este país es cuánto dinero realmente reciben los sindicatos de fondos públicos. Y otro de los grandes misterios es cuántos liberados sindicales hay en este país, ¿no? Imposible de conocer. Imposible, pero porque es que el como Tribunal de Cuentas bueno, los sindicatos son los únicos a los que el Tribunal de Cuentas no les mira las cuentas. Pero están obligados a presentarlas porque reciben ayudas públicas. Lo que pero pasa no es que los presentan y no pasa nada, y nunca ha pasado nada. Y ahora resulta que hay un agujete por ahí que tiene hasta beneficios y está echando a la gente con 20 días. O sea, que hay muchas cosas que nos hemos vuelto locos. Sí, demasiadas. Pero bueno, ya veremos. Yo no lo sé. Yo, o sea, siento no estar muy optimista, pero no le veo a esto una salida. No, porque al final lo vas viendo, porque estábamos diciendo, a ver qué sale de esa reforma, vale. ¿Qué sale de la famosa reforma de la administración pública? Porque en teoría el famoso grupo que estaba constituido para mirar a ver qué hacían con las competencias duplicadas de autonomías y no sé qué, en teoría, en junio de este año tiene que dar sus conclusiones. Yo no he oído a nadie decir ni una palabra sobre lo que están haciendo. De hecho, no conozco a nadie que esté en esa comisión. ¿Y la comisión para el cierre de las empresas públicas? Claro. Entonces, ¿de ahí va a salir algo? ¿No va a salir nada? Porque eso sí que es la madre del cordero, ¿eh? Como no toquen eso, estamos fritos. Bueno, pues que sigan trabajando porque nos tienen que seguir dando material para contarles a ustedes, desmenuzárselo para que sepamos de qué estamos hablando y qué tenemos entre manos. Carlos Cuesta, muchas gracias. Muchas gracias. Y Emilio J. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su confianza. Y aquí el próximo miércoles, como clavos, Economía para Todos.